but the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own, and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. Una visión oscura. Yo soy el archidemonio, el saqueador de mundos. Y mis manos serán las que hagan caer al falso emperador Abaddon, señor de la guerra del caos y de la Legión Negra. Abaddon y sus legiones dirigen la sexta comanda apocalíptica del fin de las eras, conocido como Armagedón, lleva como nombre de los ángeles sangrientos, conocidos por su sed de sangre apenas controlada, pero no se trata solo de su furia asesina cuando están en combate, también se dan prisa por clavarse en combate y liar la pata. Donde se narran los comienzos y el origen de Azrael, donde se muestra una de las batallas más letales que tuvo contra Abaddon, una historia oculta y perdida en el tiempo. Aunque sabían que él iba a ser una amenaza peligrosa que provocaría estragos en los mundos olvidados. Abaddon el saqueador, antaño llamado Ezequiel Abaddon, es el señor de la guerra del caos y el mayor campeón del caos absoluto de la galaxia. Es el comandante de la Legión Negra de los Marines Espaciales del Caos, y se rumorea que fue un clon del señor de la guerra Horus, el mayor traidor de la historia imperial. En un tiempo fue el hijo favorito de Horus Lupercal, llegando a ser el primer capitán de la Legión de los Lobos Lunares, luego hijos de Horus. Hoy día es infame por las cruzadas negras que dirige, terribles campañas militares en las que las habitualmente divididas fuerzas del caos se unen bajo su liderazgo y lanzan un ataque en masa contra el imperio desde el ojo del terror. La última y más grande de estas campañas bellicistas y destructivas se libró en la misma Cadía, la 13ª cruzada de Abaddon provocó tanta muerte y destrucción a su paso que sus aliados demoníacos podían irrumpir en el espacio real donde quisieran y ser sostenidos indefinidamente por el caos desenfrenado que se desataba a su alrededor. Cuando finalmente se lanza una cruzada negra, la disformidad vomita las hordas diabólicas del caos, ejércitos de miserables mutantes alienígenas, huésped demoníacas del caos, monstruos retorcidos del tamaño de edificios, innombrables masas de cultistas del caos, tribus salvajes de humanos, y aterradores titanes del caos entre otras fuerzas.
Encabezando todas estas huestes de pesadillas, están los marines espaciales del caos. Todo esto en su conjunto forman la legión de langostas apocalípticas de Abaddon, conocidos también como la 13ª Legión. Las langostas que provocarán una gran guerra abominable colosal, unidos detrás de sus campeones en su deseo de sembrar la destrucción incalculable en todo el imperio de la humanidad. Una cruzada negra es tan vasta que oscurece estrellas. En los años que preceden cada invasión titánica, las forjas infernales de los mundos demoníacos resuenan con el estruendo de las máquinas monstruosas y de la industria de las pesadillas. Uno de cada 10 generaciones, un verdadero gran campeón del caos, surgirá desde las profundidades del ojo del terror, dirigiendo a cada uno las terroríficas legiones en batallas. El campeón del caos, cuyo nombre simboliza la guerra en sí misma, Abaddon, a través del poder de su voluntad implacable y el favor de los dioses oscuros, su campeón, logra una alianza inestable entre los vástagos infernales de la disformidad, reuniendo un ejército aterrador de marines espaciales del caos, demonios, mutantes y otras criaturas y armas terribles que azotarán a la humanidad y a toda la galaxia con sus violentas maquinarias. Las cruzadas negras más destructivas han sido dirigidas por Abaddon el Saqueador. El más reciente de estos ataques, la 13ª Cruzada Negra del 999 M41, llevó a la captura parcial del vital mundo fortaleza imperial de Cadia y a la primera expansión del espacio caótico en territorio imperial desde la herejía de Horus. Abaddon o Abaddon es una deidad demoníaca que su origen en la mitología hebrea proviene del nombre Abaddon y significa destrucción o perdición. Es el máximo líder de los demonios de la 7ª jerarquía del abismo, de donde emergen saltamontes que tienen formas de cabezas de humanos, algunos con cabello largo con espadas, dientes de león, cola de escorpión, armaduras de hierro y diadema de oro. Les invitamos a descubrir en este sugestivo artículo lo enigmático que representa ser Abaddon. Historia de una traición, la Gran Cruzada. Durante la Gran Cruzada, el primer capitán Ezequiel Abaddon fue el comandante de la 1ª compañía de élite de la Legión de Marines Espaciales de los Lobos Lunares, unidad conocida como la Justa Erin, y era reconocido como el mayor guerrero de esa legión después del propio padre primarca Horus. Abaddon era conocido por su orgullo y su personalidad irascible, pues se enojaba con suma facilidad. Él, junto con Tarik Torgadon, capitán de la 2ª compañía, pequeño Horus Aximán, de la 5ª compañía, y Gabriel Loken, de la 10A, eran miembros de un consejo consultivo informal de la Legión al servicio de Horus, conocido como el Mournival. Tras la batalla por el mundo designado 6319, en la que el capitán de la 10ª compañía Gabriel Loken logró alcanzar al falso emperador que gobernaba el planeta antes que él, Abaddon recomendó la incorporación de Loken al Mournival para reemplazar al capitán de la 4A, Astur Sejanus, que había sido muy querido por Horus y que había muerto poco antes de la batalla. Abaddon también era miembro de la logía guerrera de la Legión, la Orden Silenciosa de los Alobos Lunares, inspirada en logias similares del mundo de Davin, el cual había sido sometido por la 16 Legión hacía muchos años. Como leal primer capitán de la 1ª compañía de los Lobos Lunares, Abaddon era orgulloso, irascible y capaz de inspirar temor entre los demás soldados, aunque inexplicablemente se fue volviendo más oscuro y rápido para la ira a medida que la Gran Cruzada se acercaba a su final. Abaddon se opuso notoriamente a los intentos de Horus por negociar con una rama perdida de la humanidad conocida como el Interex, prefiriendo adherirse a la política establecida por el emperador, exigir simplemente la rendición o imponer la obediencia imperial por la fuerza. Esta actitud se transformó en desesperación después de que Horus fuera herido críticamente por el gobernador planetario corrompido por Nur-Leugantenda al regreso de la Legión a Davin, en el puente de su nave espacial estrellada en la luna de Davin.
Este había usado una espada Kimerats dedicada a Nurgle, conocida como el Anatam, que infectó al Primarca con una toxina tan poderosa que ni siquiera su sistema inmunitario sobrehumano podía derrotarla. Abaddon, junto con otros miembros de la Logia Guerrera de los Hijos de Horus, siguió el consejo del primer capellán Erebus de los Portadores de la Palabra y llevó al moribundo Primarca un sanador místico del templo de la Logia de la Serpiente en Dublín, que en realidad era un hechicero del caos. Este acto fue algo totalmente contrario a la verdad imperial, marcadamente ateísta, y abrió a Horus a la influencia de los poderes ruinosos del caos. Tras la corrupción de Horus y su resurrección gracias al poder de aquellos, Abaddon respaldó completamente a su primarca y se unió decididamente a él cuando declaró su intención de derrocar al emperador, acabando por entregar su alma entera al servicio del caos absoluto. Durante los 7 brutales años de la terrible guerra civil imperial que fue la herejía de Horus, el primer capitán Abaddon continuó dirigiendo a la justa Erin de los Hijos de Horus, la 1 compañía vestido completamente de negro, durante muchas de las acciones más infames llevadas a cabo por las fuerzas del caos durante la herejía, como la masacre del desembarco en Isvaanube y la batalla de Molech, así como la gran batalla de Terra. Tras la derrota y muerte de Horus a manos del emperador, Abaddon dirigió un rápido contraataque al frente de los Hijos de Horus para recuperar el cuerpo del Señor de la Guerra en su nave insignia, la Espíritu Vengativo, y se retiró de la órbita de Terra con el resto de la Legión al Ojo del Terror. Cuando los sucesos de la herejía alcanzaron su trágica conclusión, las legiones traidoras comenzaron a abrirse camino fuera de Terra tras la muerte de Horus, y en la anarquía y confusión el cuerpo del Señor de la Guerra fue recuperado por su legión. Una vez refugiados en el Ojo del Terror, los Hijos de Horus se establecieron en un mundo que fue al mismo tiempo la tumba de su difunto primarca y la fortaleza desde la que lanzarían nuevos ataques tanto sobre las demás legiones traidoras como contra las humeantes ruinas del imperio. Desprovista de su glorioso primarca, la 16 Legión se quedó sin propósito ni motivación, y en su desesperación se volvió a cada uno de los dioses del caos en busca de un poder renovado, invitándoles a que les concedieran posesiones demoníacas y otros dones disformes cada vez más costosos. Durante todo ese tiempo, la Legión sufrió los rencorosos ataques de sus antiguos aliados. Preparándose para aumentar el poderío, el saqueador invade el sistema Pandorax, con una alianza de legiones traidoras junto a él, barriendo la resistencia imperial. Abaddon penetra las antiguas criptas bajo la superficie del planeta y abre el almacén de la condenación, un antiguo portal hacia la disformidad. Una fuerza combinada de ángeles oscuros y caballeros grises acuden a la ayuda de Pandorax, tratando de impedir que una incursión demoníaca imbuya todo el sector y finalmente logran cerrar el portal demoníaco. Sin embargo, el saqueador ya se ha marchado de Pandorax sin que el imperio lo sepa y se ha llevado consigo a un psíquico rebelde de fuerza prodigiosa. El imperio tiembla cuando los Yolfas de la Legión Negra junto a Abaddon invaden el reino habitable cuando los devoradores de mundos invaden mundos en la masacre carmesí. Una alianza de los ángeles sangrientos repele a los invasores, pero mientras el mundo es consumido por una creciente marea de masacres, la antigua jaula del demonio que forma el interior sufre daños en su integridad estructural. Los invasores del caos son expulsados, pero el daño ya estaba hecho. Ese mismo año, una tormenta disforme cercana termina de derrumbar la jaula del demonio, hundiendo el sistema en una pesadilla disforme, sumándose en una tempestad empírica que rigen por toda la galaxia. Resuelto a terminar por fin la rebelión de su hijo, el emperador se teletransportó y mandó fuerzas imperiales en zonas de guerra del architraidor, luchando constantemente contra hordas de los Hijos de Horus y los demonios del caos que infestaban los oscuros pasillos de las fortalezas.
El emperador no solo estaba manteniendo la telaraña humana sellada, estaba luchando una batalla invisible contra la oscuridad, protegiendo el palacio de Terra con su aura psíquica que exiliaba a cualquier entidad demoníaca que osara pisar el terreno del emperador. El dios emperador y sus hijos leales lo dieron todo para defender el hogar de la humanidad, forjando leyendas en el fuego de la batalla para frenar el terrible avance de los traidores. En muy poco tiempo, el emperador de la humanidad fue asaltado dentro de su gran palacio en Terra, atrapado como estaba en el trono dorado, debido a la guerra dentro de la telaraña que se libraba en lo profundo de la mazmorra imperial. Horus quiso hacerle la guerra al reino de su padre, llevándose a la mitad de sus poderosos hermanos a la condenación junto a él, y al hacerlo, sirvió a la voluntad de los oscuros y terribles dioses del caos. Tras la corrupción de Horus por parte de los dioses del caos después de su herida mortal en la luna de la plaga del mundo feral de Davin, comenzó a sembrar las semillas de su próxima rebelión para derrocar al emperador y, finalmente, asumir el trono imperial en su intento de gobernar la galaxia. El mejor momento de los años de guerra de Abaddon tendría lugar después de los últimos días de la herejía de Horus, conocida también como la Era de la Oscuridad o la Terrible Era de la Herejía. Durante la batalla de Terra, el Señor de la Guerra atacó los mundos fortaleza del mundo trono, esta vez, sobre la puerta de la eternidad antes de la entrada al palacio interior y la sala del trono del emperador. 12 veces el Señor de la Guerra ha liderado cruzadas negras contra el Imperio, y cada campaña tuvo un costo terrible en los sistemas alrededor del Ojo del Terror. La 13ª Cruzada Negra, ahora conocida como la Caída de Cabía, después de que finalmente se venciera el indomable mundo Bastión, marcó el mayor triunfo del saqueador y la culminación de todos sus esfuerzos anteriores. En más de 10 milenios de guerra, cientos de mundos han caído ante el Señor de la Guerra. La destrucción de Cabía fue simplemente un catalizador para el verdadero objetivo de Abaddon. En realidad, una gran grieta se rasgó a lo largo de la galaxia cuando una intrincada red de antiguas torres de alta tensión diseñadas para mantener la disformidad bajo control finalmente se deshizo. Así nació el Cicatrix Maledictum, y la mitad del imperio quedó aislado de la luz guía de la astronómica. Habiendo abusado cruelmente de los mundos vulnerables, de lo que se conoció como el Imperium Nihilus, Abaddon ahora ha puesto su mirada en Vigilus, que se erige como centinela sobre una de las pocas rutas estables a través de la Gran Grieta, el guantelete de Nazmún. La muerte de Horus. Rompemundos giró de nuevo, arrojando a 4 de ellos a un lado de un solo golpe. Ugrivian murió incluso antes de que cayese al suelo. Los disparos destrozaron la ceramita negra, volando trozos del tamaño de un puño de la carne de sus huesos. El dolor enhebraba su aura, pero Horus siguió peleando. De pronto, una voz le detuvo. Una única orden cortó a través de los sonidos de la batalla, parándolo todo. Incluso cesó el tiroteo. Suficiente, dijo Abaddon. Abaddon estaba detrás de Horus. No había gritado la palabra. Apenas había alzado su voz. La absoluta autoridad en el tono de Abaddon era todo lo que requería. En ese momento, Horus y Abaddon se encontraron cara a cara. Mirando fijamente a lo que sería su rival, en su armadura, Abaddon era el igual del clon de su padre, tanto en estatura como en la furia que emanaba. Abaddon no solo paró la maza, la atrapó. La sostuvo, agarrándola en esa gran garra manchada con la sangre de un dios y su ángel. Quebrándose contra un arma superior. Trozos de metal cayeron de los dedos guadaña de Abaddon. Las 5 garras de Abaddon se clavaron tan profundamente en el pecho de Horus que salieron por su espalda. Las guadañas empujaron los restos embotados de las espadas de Telemachón, arrojando las hojas rotas con estrépito contra el suelo y el cuerpo de su propio padre muerto. Lo reventaron desde dentro, añadiendo vísceras a la sangre que se derramaba sobre aquellos de los otros al suelo.
Y así fue como permanecieron, mientras el oro brillaba en los ojos de uno y la vida desaparecía de los ojos del otro. Las rodillas de Horus se doblaron, pero Abaddon no lo dejó caer. La boca de Horus se abrió, pero no emitió ningún sonido. Si sus últimas palabras encontraron alguna voz, Abaddon fue el único que pudo oírlo. Con un movimiento lento y suave, Abaddon sacó la garra del cuerpo de su padre, y en el momento anterior a que Horus cayese, antes de que la luz se apagase finalmente en los ojos del primarca, Abaddon le susurró 4 suaves palabras. No soy tu hijo. Que venga la guerra de Armagedón. Horus fue débil. Horus fue un ingenuo. Tenía toda la galaxia al alcance de su mano y la dejó escapar. Abaddon el saqueador, con su fortaleza en ruinas y sus fuerzas diezmadas, los hijos de Horus estaban a punto de desaparecer para siempre de la galaxia, sumidos en una oscura desesperación o la ira incontrolada. Las divisiones entre los capitanes se habían convertido en fratricidios toda vez que la cadena de mando se desvaneció. Su salvación llegó cuando Abaddon regresó de su triunfo en Ciudad Cántico. Abaddon juró ante sus hermanos que tendría éxito allí donde Horus fracasó al derrocar al emperador Cadáver y se autoproclamó el nuevo señor de la guerra del Caos. Después, asqueado por cuanto había caído la legión, acechó entre las ruinas de Maeleum a los demás capitanes, calmando su furia con sus gritos de agonía y muerte. Al final, solo quedó Abaddon como líder de los hijos de Horus, exigiendo la obediencia de sus hermanos. Muchos vieron a Abaddon como el legítimo sucesor de Horus e hincaron sus rodillas voluntariamente, mientras que otros reconocieron su fuerza bruta e inclinaron sus cabezas a la fuerza. Algunos dieron la espalda a Abaddon, siendo perseguidos, asesinados o logrando escapar de sus hermanos. Con los hijos de Horus atados en corto, Abaddon dirigió su atención a Horus, ordenando a sus guerreros que extinguieran todo rastro de su padre y se liberaran de su sombra. A través de sus acciones, el saqueador había revigorizado a la tropa, reviviendo la vieja idea de que nadie podía interponerse en su camino y que ellos eran los primeros entre las legiones traidoras, destinados a heredar la galaxia algún día. Cuando las partidas de guerra de la Legión Negra y las otras fuerzas del caos se reunieron bajo el estandarte de Abaddon el saqueador para desatar la primera de sus cruzadas negras, las palabras de Horus pudieron escucharse en todos sus labios. Que arda la galaxia. La larga guerra por el control de la galaxia por el caos y la Legión Negra había comenzado. Antes de lanzar lo que sería la primera cruzada negra, Abaddon comenzó a expandir las filas de la Legión Negra, consumido por el deseo de lanzar un asalto contra el Imperio. Se corrió la voz en todo el ojo del terror de que cualquier marine espacial que se inclinara ante el saqueador obtendría un lugar en su Legión Negra y una parte en su gran plan de venganza contra el falso emperador. Muchos se burlaron y ridiculizaron a Abaddon por su arrogancia. Sin embargo, las guerras interminables y la corrupción de la disformidad habían sembrado la desilusión en los corazones de muchos más, y la promesa de un lugar en una legión liderada por un caudillo decidido a continuar la guerra contra el Imperio atrajo a un gran número. La insultante derrota en Terra y otros teatros de operaciones seguía fresca en la mente de muchos, y tenían no pocas ganas de derramar la sangre de sus antiguos hermanos. Primera cruzada negra. Tras la muerte de Horus, Abaddon se había convertido en el nuevo señor de la guerra y juró a toda su legión tener éxito allí donde su padre no lo tuvo. Abaddon toma el mando de señor de la guerra y dirige a sus legiones que provocan la primera cruzada negra, abriendo la grieta disforme y despertando antiguas legiones demoníacas ya olvidadas, reuniendo un vasto ejército de traidores y demonios. Abaddon lleva a la Legión Negra fuera del ojo del terror para atacar al Imperio. En una gran batalla en torno a los mundos de Cadia, los traidores son rechazados por los recién capítulos renegados.
Abaddon lanza una maldición de muerte sobre los mundos del sector de Ilis Corona, infundiéndoles el toque de la disformidad, derribando las celdas de la hechicera del caos Némesis, que daba nombre al planeta. En la batalla del abismo espeluznante, los hijos del ojo Abaddon azota el sector Elysia, ordenando la destrucción de ciudades, santuarios y centros específicos en decenas de mundos. En Tarins, el saqueador atrae a los capítulos de los halcones de guerra y los generadores a las ruinas donde los atrapa entre las hordas demoníacas de Corne y la Legión Negra. En una última y amarga defensa, ambos capítulos leales son destruidos por completo y el príncipe demoníaco Dumbris se lleva sus cráneos para colocarlos en el trono de Corne. El señor de la guerra salió de los mundos demoníacos del ojo del terror para sembrar el caos entre sus enemigos mortales, y sus huestes se lanzaron contra el imperio como una espada envenenada en una furia implacable. Cada ataque ha hecho tambalearse al imperio y ha devastado mundos cercanos al ojo del terror. Durante miles de años, el saqueador ha devastado mundos enteros asediados, derribando y dirigiendo cruzadas implacables enteras en el transcurso de varias invasiones mundiales. Pasaron muchos años invocando viejas alianzas, firmando tratos demoníacos e invocando antiguos pactos con las legiones traidores y sus enemigos, junto a otras razas aún más desconocidas. Durante la guerra gótica, Abaddon había abierto una docena de mundos que los múltiples ejércitos del caos fueron libres de derramarse por el espacio real como la sangre de una herida profunda. Fiel a sus ideas y creencias, Abaddon había logrado abrir las puertas del infierno en toda la galaxia. A medida que la galaxia se había dividido a lo largo y ancho, con tormentas disformes rugiendo en 100 lugares o más, las legiones traidores de Abaddon y sus capítulos renegados habían formado la vanguardia de una gran invasión. Son una punta de lanza ancha que se ha hundido profundamente en el corazón del sistema de Cadia. A Abaddon le importa poco cuántas bajas se acumulen, a medida que su gran plan llegue a su final. La única preocupación real de Abaddon es que se derrame suficiente sangre para saturar los campos de batalla de los defensores del imperio, y al hacerlo, convocar más ejércitos demoníacos y otras razas para que se unan a su causa. Esta es una estrategia que Abaddon pretende ver replicada en mundo tras mundo a medida que extiende el camino carmesí, con cada invasión titánica acercando a los marines espaciales del caos a Terra y los ejércitos de los señores demoníacos siguiéndolos. Parece que Abaddon va a tener éxito. Con Cadia reducida a la ruina, la Cicatrix Maledictum está siendo efectivamente armada por la invasión de Abaddon, turbulenta y volviéndose más violenta tras la estela de Abaddon, agitada por la magnitud de las muchas matanzas de la Legión Negra. Durante la guerra de Elfanor, la Legión Negra asedia la ciudadela del Cronarca. Abaddon dirige la carga contra las puertas de la fortaleza, pero la potencia de fuego de la ciudadela es tan grande que solo un puñado de marines espaciales del caos logran atravesar las fuerzas de tiro de los defensores imperiales y alcanzar los muros en las fortificaciones. Con un solo golpe con su espada demoníaca Drachnien, el señor de la guerra Abaddon derriba las imponentes puertas contra el palacio de Cadia de la fortificación. En el proceso no solo destruye un portal inmensamente resistente, sino también una antigua barrera empírica, pues las puertas de la ciudadela incorporaban antiguos monolitos que habían mantenido sellado un potente nido disforme. Poco después utilizarían esta abominación resultante como un portal disforme viviente en el que desatar una invasión demoníaca. Cada acto de violación rompe los sellos disformes que habían mantenido la mutación psíquica estable. Es la región del espacio. Ataque a la ciudad Cántico. Para que las ambiciones de Abaddon soportasen cualquier peso, tendría que darles la victoria. Habló de Ciudad Cántico y de cómo arrojarían una punta de lanza al corazón de la fortaleza. Abaddon habló de la amenaza planteada por un clon de Horus. Golpearían antes de los hijos del emperador se convirtieran en una amenaza inasumible y ganasen las guerras legionarias. La primera vez que cualquiera de los guerreros reunidos había visto Ciudad Cántico sería la noche en que oscurecerían los cielos de armonía.
A pesar de la casi aniquilación de los hijos del emperador en Scalatrax, Ciudad Cántico seguía sirviendo como un refugio para muchas partidas de guerra de la Tercera Legión y sus aliados. Era un mundo poblado con lunas ricas en minerales reclamadas a su vez por las ciudades-estados del Mechanicum Oscuro. Pese a su tamaño y fuerza, la espíritu vengativo no contaba con más de 50 astartes para el ataque. Incluso en órbita, sus enemigos le superarían en proporción de 20 a 1. Con todo, Abaddon y sus compañeros legionarios cargarían llenos de audacia y de lealtad, atacando directamente a la yugular. Para ello, Cayón recibió una tarea esencial de Abaddon, pero que le eximiría de la batalla. Iniciado el viaje, el hechicero de los 1000 hijos usó todas sus habilidades psíquicas para arrastrar un objeto con ellos. Después de varios meses de viaje, la espíritu vengativo llegó a su objetivo previsto. Tras despertar a Cayón de su estado meditativo, Abaddon le preguntó si estaba listo para cumplir con su deber. A medida que se acercaban a Armonía, los legionarios se vieron acosados por un bombardeo implacable, aunque inútil, de la flota de los hijos del emperador que empezó a rodear su nave. En el momento de la verdad, Abaddon ordenó a Cayón que lanzase la lanza. Concentrando su fuerza una última vez en el inmenso peso que yacía en el vacío, Cayón levantó el manto etéreo que cubría al objeto de la vista. De inmediato, la flota enemiga le apuntó con sus armas. El hechicero se puso de pie, con las manos enroscadas en garras al tiempo que gritó a la ciudad que estaba a punto de destruir. Usando cada pizca de concentración que poseía, Cayón arrojó la lanza hacia Armonía, arrasando Ciudad Cántico a punto de ser destruida. Ciudad Cántico estaba preparada para repeler asaltos, demostrándolo con sus bastiones blindados con torres de defensa y cañones antiaéreos apuntados hacia el cielo. Pero luchar contra una invasión era una cosa, resistir un cataclismo otra. Una figura negra se tragó el sol, ardiendo en su descenso terminal. La Tlarok tenía casi 2 kilómetros y 8 megatoneladas de ira antigua y férrea. Una vez navegó las estrellas en nombre de la 15 Legión, tripulada por 25.000 almas leales. Descendiendo 1000 legiones tiránicas de marines espaciales del caos para arrasar la ciudad, Cayón había arrastrado su cascarón vacío por el ojo del terror, justo como Abaddon le había pedido. Los jinetes oscuros, abriéndose paso por los caminos del caos, descendieron al monte en busca de guerra, y luego lo había arrojado directamente al corazón de la fortaleza de la Tercera Legión. Menos de un minuto después de que entrase en la atmósfera de Armonía, impactó en su objetivo, tiempo suficiente para que su población viese el rostro de su verdugo, pero insuficiente para hacer algo al respecto. Los sensores de la espíritu vengativo registraron actividad tectónica lo suficientemente grave como para enviar temblores al otro lado del planeta. Armonía se sacudió tras el cataclismo. Ciudad Cántico ya no existía. Una vorágine de fuego líquido y violencia estalló hacia todas las direcciones desde Hipocentro. Después solo había polvo, cenizas y llamas. Satisfecho de que cumplir su legítima venganza, Abaddon ordenó que su nave insignia volviese a una órbita alta. La caída de Cadia. Las fuerzas del caos resuenan como una enumeración de protagonistas de épocas batallas del pasado. Siempre a la vanguardia va la Legión Negra, seguida por la Guardia de la Muerte, la Legión Alfa, los 1000 hijos, los Amos de la Noche y otras legiones olvidadas de los días más oscuros.
Decenas de capítulos renegados considerados extintos desde hace mucho tiempo reinician sus actos y asaltos contra el imperio de la humanidad. Entre ellos, avanzan cultistas escabrosos, mutantes enloquecidos y escoria traidora en números imposibles de abarcar. Detrás, marchan demonios de todos los poderes ruinosos, las pesadillas encarnadas de los mortales dirigidos por sus infernales señores. Tras una demoledora campaña que caída trillones de bajas, Abaddon el Saqueador logra derribar los extremos pilones que habían mantenido la estabilidad del espacio real en la región de la Puerta de Cadia durante miles de años. Cadia cae poco después y una oleada de tormentas disformes estalla engullendo a lo largo y ancho de la galaxia. Después de estos terribles acontecimientos se abre la Gran Fisura. Tras meses de combate, las fuerzas del caos se retiran para provocar la destrucción en otros lugares. La armada imperial queda prácticamente arrasada por una enorme flota de guerra formada por varias partidas de guerra de la Legión Negra. Cuando la Legión Negra se aproxima, docenas de cultos del caos emergen entre la ciudad mano de obra de Aral Sectu. Estos engañados fanáticos no ven a los marines espaciales del caos como invasores, sino como salvadores que han surgido desde la Gran Fisura que arde a través del cielo día y noche. Indy se ve obligado a desgastar sus tropas en sangrientos combates en las profundidades de las colmenas, para así impedir que el planeta caiga ante los salvajes cultistas, antes incluso de que tan siquiera llegue la Legión Negra, ya que a cada hora que pasa, más y más ciudadanos son arrasados y se unen al anárquico alzamiento. Los restos de ciudadanos desesperados se atrincheran en la cúspide de la colmena capital y rezan al emperador para que la guarnición naval de la Guardia Eterna pueda enviarles ayuda pronto, pero sus plegarias no son escuchadas. La Legión Negra, que había capturado la Guardia Eterna y lanzado un puntal de lanza días antes, haciendo estrellarse contra la superficie y directamente de la capital. La explosión creada por el colosal impacto deja un cráter donde antaño se alzaba la ciudad, y el terremoto resultante se siente por todo el planeta. Simultáneamente, docenas de capítulos renegados emergen del Maelstrom, entrando en el segmentum solar, lo que obliga a los marines espaciales dispersarse mientras luchan. Abaddon ha clavado una garra de realidad en el segmentum solar, con su inicio presagiando la perdición del imperio. Los altos señores de Terra viven en completo temor constante de que el espacio real se derrumbe por completo y envían todas las fuerzas necesarias que puedan para detener a Abaddon. A medida que este drama llega a su desesperada conclusión, una cosa sigue siendo cierta. La guerra contra el caos es una guerra sin fin. El imperio se centra en la batalla del espacio, convocando una fuerza naval para contraatacarles. Durante milenios, cada una de las conquistas de Abaddon y la Legión Negra pavimentó gradualmente el camino desde el ojo del terror hacia el sistema solar. A esto se le llamó el Camino Carmesí. A lo largo de ese camino, sus acciones han desgarrado gradualmente el velo entre el espacio real y la disformidad. Durante el transcurso de sus largos años en el umbral del ojo del terror, Abaddon descubrió una extraña verdad sobre la barrera entre el materium y el inmaterium. Por toda la galaxia, había antiguas estructuras de piedra negra, austeras y monolíticas por fuera, pero extremadamente complejas por dentro. Habían muchos de estos monolitos en el mundo fortaleza de Cadia. Confiado en su masta insignia y sus hechiceros, el Saqueador se dirige a la fortaleza inquisitorial Némesis Tesla, derriba sus agujas explodantes, destrozando las piedras negras con fuego sostenido de fusión antes de retirarse. Más tarde, la Inquisición descubriría que se ha abierto una celda crítica en las mazmorras y que su prisionero demoníaco, la legendaria Némesis, había desaparecido. Los hijos del ojo derrotan a Poslom y los devoradores de mundos, apoderándose de su fortaleza y arrojando sus cráneos a los fuegos espirituales que rigen bajo la corteza del reino ya devastado. En una de sus más terribles cruzadas negras, el Saqueador envía al príncipe demoníaco Termin en un imprudente asalto frontal contra la Puerta de Cadia. La horda demoníaca que sigue los pasos de Termin se cobran millones de vidas en el Segmentum Obscurus.
Al final, los lobos espaciales consiguieron desterrar al príncipe demonio Tolmin de vuelta a la disformidad. Bajo la cobertura de este ataque, Abaddon lidera una fuerza de ataque para profanar el mundo santuario de Herstal, rompiendo los antiguos sellos de la tumba del santo del mismo nombre, destruyendo sus restos, mientras la tensión del imperio se centra en otros frentes. Este acto de profanación suprema destierra el espíritu del santo, malogrando la profecía de que algún día se levantaría de nuevo al mismo tiempo que debilita las defensas psíquicas del planeta. Los agentes del caos de Abaddon, junto con miles de sus legiones traidoras, provocaron estragos en diferentes sectores. En la octava cruzada negra, en mundos de todo el Segmentum Obscurus, las fuerzas de Abaddon sacrifican millones de habitantes y ciudadanos del imperio en nombre de Zench. Los monolitos de metal viviente bajo las ciudades Cracker brillaban más intensamente con cada matanza ritual de la Legión Negra. Volviendo a la octava cruzada negra M, la Legión Negra arrasó el mundo desértico de Sanisor, tiñendo de rojo sus océanos de dunas. En los cañones de vientos disformes, los marines espaciales del caos dirigen un imponente ataque dispositivo de cero con una membrana de piel desolada a modo de vela. Las criaturas del Inmaterium se ven atraídos al planeta para alimentarse de las almas atrapadas en esa estructura de pesadillas. Cuando la 232 Fuerzas Expedicionarias de Cadia aterriza en Sanisor, lo encuentra llena de demonios. Los legionarios negros se abren paso a sangre y fuego a través de los mundos bastión y niveles inferiores de las colmenas. Con cada matanza ritual se abren camino de muerte y paso a través de hordas de demonios, monstruos titánicos y hordas de almas muertas mientras que el propio saqueador asalta sus santuarios interiores. Para cuando la Guardia Imperial de Cancephalus llega para reforzar los defensores supervivientes, Abaddon y sus fuerzas ya han abandonado la superficie del planeta. Como gesto de desprecio, la Legión Negra deja caer una docena de ojivas ciclónicas sobre las ruinas de la colmena monarca. Al no haber flotas de la fortaleza naval que los detenga, Abaddon es capaz de saquear el sector a voluntad, y sus hechiceros son libres de realizar los rituales necesarios para debilitar los muros de la realidad en toda la región del espacio con total impunidad. Los ejércitos de Abaddon y los guerreros de hierro de Perturabo invaden el mundo bastión helicano. Con la intención de saltar una antigua ofensa de sangre, los guerreros de hierro arrasan los mundos del sistema Medusa y llevan a los manos de hierro al borde de la extinción. Abaddon y los guerreros de hierro solo se retiran cuando el capítulo leal recibe numerosos refuerzos. Fomentando la perdición de los mundos enteros ya extintos, Abaddon dirige su flota hacia el secreto gótico. Allí capturó 3 de las fortalezas estelares prehistóricas conocidas como fortalezas negras. Bajo el control de Abaddon, el poderío de las fortalezas negras es usado para destruir la estrella Darantis, consumiendo en el proceso varios mundos más cercanos del sistema y devastando las flotas imperiales enviadas contra la Legión Negra. Al final de todo, solo quedó polvo, cenizas y llamas. Aunque de todas formas, en este periodo llamado como la Guerra Gótica, Abaddon simplemente huye al ojo del terror con 2 de las fortalezas negras. Estos vastos ingenios de destrucción masiva regresarán una vez más al espacio real durante la 13ª Cruzada Negra. Infundidos con el poder del caos, decenas de planetas habían sido silenciados, y millones de ciudadanos imperiales fueron brutalmente masacrados, arrastrados al ojo del terror en medio de gritos y desesperación. El poder y la gloria de la Legión Negra crecieron durante la 1ª Cruzada Negra. Bajo el mando de Abaddon, consiguieron aún más victorias y triunfos. Fue un tiempo glorioso para la Legión Negra, y la violencia y el derramamiento de sangre sirvieron para olvidar parte de las memorias sobre la herejía de Horus y la derrota a las puertas del Palacio Imperial. Sin embargo, aún con la masacre y terrible destrucción que causó, la cruzada llegó a su fin. Respondiendo a la amenaza mortal, el Imperio reunió sus recién fundados capítulos y legiones titánicas y los envió contra los traidores. Aún así,
Decenas de planetas habían sido silenciados, y millones de ciudadanos imperiales fueron arrastrados al ojo del terror en medio de gritos y desesperación. Abaddon había medido el poder de las defensas imperiales y comprobado el de su Drakthien. Incluso tomó para sí el título de Señor de la Guerra, obteniendo así todo lo que en su día había pertenecido a Horus. Para la Legión Negra, su primera incursión fuera del ojo había supuesto un gran paso para restaurar su posición entre las legiones traidoras, forjando un nuevo respeto por los guerreros de armadura negra y su nuevo señor. Además, Abaddon había demostrado que los dioses le favorecían, algo que ni siquiera los primarcas demonio podían ignorar. El conflicto todavía ardía entre las legiones, aunque ahora tenían un nuevo propósito, algo olvidado desde la caída de Horus. El mayor logro de la Legión Negra no fueron solo sus brutales victorias, sino también la unidad que había logrado forjar entre los traidores y sus aliados demoníacos. Aunque los marines espaciales del caos, los demonios y los herejes se volvían unos contra otros una vez que la resistencia imperial había sido aplastada, en presencia de la Legión Negra mostraban un reticente respeto. Esta era la legión de miedo y dominación que Abaddon había creado, y sería un ominoso portento del porvenir del imperio. Fue un tiempo de guerra y dominación para Abaddon y la Legión Negra. A medida que creció en tamaño y fuerza, ejerció su poder sobre otras partidas de guerra dentro del ojo del terror, aplastando y absorbiendo innumerables bandas menores, plegándolas a la voluntad de la Legión y sumando su fuerza a sus filas en crecimiento. Mientras tanto, Abaddon también buscó otras formas tanto para aumentar su poder personal como para aprender todo lo que pudiera sobre el nuevo y peligroso reino en el que se encontraban. El saqueador ya había descubierto mucho durante su propia peregrinación oscura. En sus viajes, había aprendido que encarnaban y representaban los poderes de los demonios, algo que podía ser controlado, del mismo modo que un hombre podía controlar a otro. También se dio cuenta de que el Ojo del Terror era un lugar que contenía innumerables dispositivos arcanos, armas prohibidas y mundos perdidos, muchos de los cuales desconocidos para el resto de la galaxia y que podían usarse para sus fines. La Legión Negra comenzó a adquirir otros dones disformes que aumentaban fuertemente sus habilidades de combate, los marines espaciales empezaron a adquirir poderes mágicos y otras fuerzas de armamento de combate. La locura de Drekart. No todos los guerreros de la 16 Legión juraron lealtad a Abaddon tras la masacre de los capitanes. Muchos seguían aferrándose a su adoración a Horus como a un dios, creyendo que un día volvería a dirigirlos y castigar a aquellos que habían abandonado sus juramentos. Otros consideraban que la herejía de Horus era el fin de su sumisión a dioses y amos. El emperador y su Horus eran los últimos señores ante los que se inclinarían y no vieron ninguna razón para hacer una excepción con Abaddon. La mayoría de estos renegados desaparecieron en el ojo y de los registros, aunque algunos prosperaron y volverían para ser una espina en el costado de Abaddon. Una de estas partidas de guerra fueron los Hijos del Ojo, dirigidos por Drekart el Sin Vista. Drekart había sido uno de los capitanes de Horus que logró escapar del caos después de la caída de Maeleum. Abaddon obtuvo informes sobre la fuga y traición de Drekart por su camarilla de hechiceros del caos, quienes también afirmaban que algún día un viejo aliado se alzaría contra la Legión Negra, retorciendo su lealtad con el recuerdo del primarca muerto. Sin malgastar más tiempo, Abaddon hizo un pacto disfrazado de tregua con los Hijos del Ojo y se alió con ellos durante la Sexta Cruzada Negra en el 901 M36. Abaddon haría de los Hijos del Ojo un ejemplo, una advertencia para cualquiera que considerara desafiar su poder, mas tenía que preparar el escenario para su venganza de tal forma que nadie dudara de su determinación.
Abaddon asedió el mundo forja de Arcreat, ofreciendo a Drekart y a sus hijos del ojo un reparto equitativo del botín. Durante meses, ambos signatarios lucharon codo con codo contra las defensas del Adeptus Mechanicus, bombardeando sus grandes ciudades desde el espacio. Finalmente, los traidores se alzaron triunfantes en las humeantes ruinas de los grandes Manufactorums, rodeados por los cadáveres tirados en el suelo. Cuando Drekart extendió la mano como saludo, Abaddon la tomó en la suya, solo para clavar su garra en el abdomen del Señor del Caos. Drekart vivió lo suficiente para ver a los hijos del ojo arrodillarse ante Abaddon antes de que el Señor de la Guerra le arrancase su cráneo y columna vertebral. Mientras otros señores de la Guerra del Caos se contentaban con hacer pactos con un único dios del caos o demonio, renunciando con gusto al autocontrol por una pizca de poder, Abaddon era diferente. En las largas décadas de la Gran Cruzada y los sangrientos años de la herejía de Horus, él había estudiado la forma en que Horus libró sus guerras y dominado a sus aliados. Lo que Abaddon observó fue, primero, la mano del emperador y luego la influencia de los dioses oscuros, limitando la grandeza de su primarca y conduciendo inevitablemente a su desaparición. Abaddon no cometería semejante error, y aunque juzgaría a los dioses del caos como aliados, juró que nunca sería completamente esclavo de ellos. No está claro cómo Abaddon fue capaz de usar la voluntad de los dioses oscuros para sus propios fines, sin dejar de ser indemne ante su poder. Algunos dicen que es la sangre que comparte con Horus, alimentando viejos rumores de que él era su único hijo puro. Otros dicen que Abaddon quedó traumatizado de tal forma por la muerte de Horus y la derrota en Terra que su mente fue consumida por el odio y la ira hasta que no quedó nada de su humanidad. Otra historia sostiene que Abaddon nunca fue humano en absoluto, que es una construcción de los dioses oscuros, una expresión demoníaca de un ángel malvado de su odio por la humanidad. Cualquiera sea la verdad, los poderes ruinosos eligieron a Abaddon para ser su campeón y le obsequiaron con una libertad de voluntad negada a muchos de sus sirvientes, tal vez impresionados por la audacia y la grandeza de su venganza. La 1 Cruzada Negra. En el 781 M31, 5 siglos después de su retirada de Terra, Ezequiel Abaddon, ahora el señor y líder indiscutible de la recién nacida Legión Negra, regresó al espacio imperial a la cabeza de una legión renacida de sus propias cenizas. Fue el primer encuentro del Imperio con la Legión Negra recientemente fundada, un encuentro que quedaría grabado para siempre en la mente de todos los que lo vivieron, supuso el regreso de un enemigo brutal y amargo que muchos habían pensado perdido en el cementerio de la historia, un error que Abaddon les haría pagar caro. Desde la Gran Purga, Abaddon había permanecido dentro del ojo del terror, reconstruyendo la Legión Negra como un reflejo vengativo de la antigua gloria de los hijos de Horus. Finalmente, la Legión Negra y los otros traidores regresaron al espacio real, el primer capítulo de su larga guerra contra el emperador listo para ser escrito en la sangre de los mundos imperiales. Los nuevos regentes del imperio, los altos señores de Terra, no esperaban el regreso de las legiones traidoras, por lo que no estaban preparados para enfrentarlos, pero no todos los sirvientes del falso emperador habían olvidado a aquellos que lograron poner al imperio de rodillas. Durante esta primera incursión en el espacio imperial, Abaddon se enfrentó al antiguo rey templario, Sigismund, el gran mariscal del capítulo de los templarios negros. En este momento, Sigismund era un veterano de más de 1000 años estándar, pero a pesar de su avanzada edad, su odio hacia Abaddon y los traidores lo había mantenido con vida, ya que era demasiado terco para morir sin acabar primero con sus vidas.
Abaddon estaba eufórico ante la idea de enfrentarse a su antiguo adversario. Sin embargo, cuando por fin se encontraron, en lugar de atacar sin miramientos, Abaddon habló con amabilidad a un enemigo al que había respetado durante mucho tiempo y le pidió a Sigismund que abriera los ojos a su causa. Insistió en que el imperio pertenecía legítimamente a las legiones de marines espaciales que habían sangrado y muerto para construirlo durante la Gran Cruzada y Sigismund debería unirse a ellos para reclamarlo del cadáver del emperador. Sin embargo, Sigismund rechazó esta generosa oferta, afirmando que al comenzar la herejía de Horus y casi destruir el imperio, Abaddon y sus compañeros traidores violaron sus juramentos, demostraron que no se habían preocupado por el imperio que habían construido. Aunque Abaddon continuó declarando la causa de los traidores, ya que el señor de la Legión Negra no quería matar a Sigismund, el gran mariscal finalmente lo detuvo de seguir intentándolo y ambos legendarios guerreros se enfrentaron en combate. Los dos guerreros alzaron sus armas. La garra relámpago que mató al primarca Sanguinius había herido de muerte el cuerpo del propio señor de la humanidad y había acabado con un aberrante clon de su mismísimo padre Horus, conocida como la garra de Horus, y la espada negra con cuchillas de ébano que arrancaron la vida de cientos de campeones del caos, mientras ambos guerreros se preparaban para luchar entre ellos hasta la muerte. La espada de los grandes mariscales fue entregada a uno de los hermanos de armas de Sigismund, quien rápidamente abandonó la cámara cuando Sigismund y Abaddon comenzaron su duelo. Lo que siguió fue una feroz batalla entre dos oponentes muy experimentados, en la que ninguno pudo obtener una ventaja sobre el otro. Como si Abaddon todavía estuviera en su mejor momento, debido al poco tiempo que había pasado dentro del ojo, las habilidades con la espada de Sigismund eran tan afiladas como siempre. Sin embargo, con el tiempo, la edad de Sigismund empezó a actuar en su contra y empezó a cansarse bajo el implacable asalto de Abaddon. Sabiendo que su vida había llegado a su fin, Sigismund tomó distancia del señor de la Legión Negra. Abaddon pensó que esta era su oportunidad para terminar su duelo y se apresuró a matar al gran mariscal, pero esto permitió a Sigismund dar un golpe que dejó la espada negra enterrada en el pecho de Abaddon. Al hacerlo, sin embargo, Sigismund quedó indefenso y Abaddon respondió con un golpe de la garra de Horus que cortó al gran mariscal en dos. Sin embargo, a pesar de esta horrible herida, Sigismund todavía se aferraba a la vida cuando Abaddon se arrodilló junto al maltrecho cuerpo del gran mariscal mientras apretaba la herida en su pecho. La mano temblorosa y ensangrentada de Sigismund aún buscaba volver a empuñar su espada caída, pero Abaddon se lo impidió y le dijo con gentileza fraternal: «No. Se acabó. Ahora duerme, es el fracaso que te has ganado». Abaddon le dijo a su antiguo enemigo: «Esta garra ha matado a dos primarcas. Hirió al emperador hasta matarlo, me habría gustado ahorrarle el sabor de tu vida. Si hubieras visto las mismas cosas que yo, no vivirás para contarlo». Abaddon lamentaba haber tenido que matar al gran mariscal, pero al menos ahora Sigismund podía descansar por fin. Sigismund respondió no con un juramento al emperador o al credo de su capítulo, sino que utilizó lo último de su aliento para increpar al señor de la Legión Negra: «Morirás como murió tu débil padre, sin alma, sin honor, llorando». Avergonzado tras esto, Abaddon reclamó el cadáver de Sigismund y lo envió a Terra en una fragata capturada a los templarios con un breve mensaje a modo de advertencia y declaración de intenciones: la larga guerra de los astartes herejes contra los sirvientes del falso emperador había comenzado. Hemos vuelto.
la Torre del Silencio. Mientras la crueldad de la Una Cruzada Negra alcanzaba su cenit, las ciudades ardían y los habitantes de decenas de planetas eran cosechados para alimentar los oscuros deseos de las legiones traidoras. Dejando a su Legión Negra continuar con sus brutales ataques y saqueos en mundos imperiales, Abaddon comenzó con sus propios planes. Utilizando las aullantes almas de la disformidad, nacidas tras tamañas destrucción y sufrimiento, realizó un pacto demoníaco en secreto. A cambio de todo lo que les había ofrecido, los dioses del caos otorgaron a Abaddon el secreto de la localización de la Torre del Silencio de Uralan. Escondida en las sombras del Ojo del Terror, Uralan era un nombre susurrado en leyendas demoníacas como un lugar en el que los propios dioses escondían sus secretos. Siguiendo las indicaciones de sus hechiceros, Abaddon descubrió un camino hacia Uralan sin necesidad de traspasar la puerta de Cadia. Junto a una formación de veteranos de la Legión, cada uno curtido en cientos de batallas, llegó a Uralan y entró en la Torre del Silencio. En ese momento, los guardianes de la torre despertaron, antiguas creaciones de energía oscura, cuyas garras atravesaban las almas de los marines. Tras una cruenta batalla, Abaddon llegó al propio corazón de Uralan. Allí, las oscuras criptas daban paso a la luz y un viento etéreo. La gravedad estaba invertida, y donde antes Abaddon pisaba la tierra, ahora se encontraba en un mundo reflejado. Siguiendo un camino de árboles retorcidos, entró a un laberinto de piedra antigua que se desmoronaba y volvía a construir ante sus ojos. Lleno de fantasmas y ecos de aquellos que le precedieron, el laberinto era una demente mezcla de nuevo y viejo, de muros que se combaban sobre sí mismos en ángulos imposibles. Por lo que pareció una eternidad, Abaddon vagó por el laberinto, luchando contra los espíritus que lo poblaban e intentaban añadirle a sus filas. Finalmente, al final de sus fuerzas, el saqueador se preparó para un último envite. Entonces, desde la locura del laberinto, una figura apareció, una forma perfecta envuelta en una luz dorada. Sin una sola palabra, le encomendó seguirle. Aunque Abaddon intentó verle la cara, esta se mantenía siempre oculta tras una capa de luz. La figura le lideró hasta el centro del laberinto, donde una esquirla de pura oscuridad se encontraba suspendida en el aire. Acercándose a ella, Abaddon sintió la empuñadura de una espada contra su mano, y él la arrastró hacia la realidad. Ante sus ojos, la espada Drachjen tomó su horrible forma. Alzando el arma, Abaddon se giró para conocer el nombre de su dorado guía, solo para descubrir que este ya se había ido. En la lejanía del ojo, cerca del espacio imperial, más allá del fenómeno disforme conocido como marea de fuego, enfurecido, el comandante de la Tercera Legión lanzó ataques de abordaje contra la nave de Cayón y los restos de la nave donde se habían reunido. En el combate subsiguiente, Falcus y Leorvine intentaron huir a sus naves, pero la de Leorvine fue destruida. Utilizando sus artes psíquicas, Cayón pudo hacer un agujero en la realidad que les llevó al puente de su nave y con ello escapar, no sin antes llevarse a Sargon, Leorvine y varios prisioneros. Sargon se había entregado a Falcus después tras la destrucción de Lupercalios. Tras la caída de la 16 Legión y la destrucción de Lupercalios, Falcus Quibre, jefe de la partida de guerra Duragakales Mehak, el gris que sigue el fuego, señor de la nave de guerra Ojo Malevolente y excomandante de los Justaerin, convocó a sus antiguos aliados a una reunión secreta. Entre ellos se encontraban el hechicero del caos Iskandar Cayón, líder de la partida de guerra de Caseran, así como a Leorvine Eucris, anteriormente adscrito a los Devoradores de Mundos y líder de la banda de guerra de los 15 Colmillos.
La llamada les conminaba a reunirse a bordo de los restos del crucero de batalla de los hijos de Horus, su hijo elegido. Cerca del fin de su peregrinaje, cuando el Atlalok emergió de la brecha a ver luz, sus ocupantes navegaron directamente hacia un cielo lleno de fuego. El brillo apareció en un torbellino de dolor. Mutantes y humanos por igual dentro de la nave retrocedieron ante la luz. Se habían sumergido de nuevo fuera de la telaraña, en una región del ojo arrasada por el Astronomicon. La nave comenzó a girar, arrastrando cuerpos a lo largo de la cubierta, mientras los estabilizadores gravitacionales luchaban por mantener el ritmo. La Atlalok entró en un sonsonete desagradable de huesos metálicos forzados. Más allá de la chirriante canción del coro eterno, resonando dentro de su cráneo, había una conciencia salvaje, vasta e inhumana, ahogándose en la locura, el dolor y el pánico. Esta se aferró al Atlalok mientras se disolvía en la luz del emperador. El tormento se proyectaba desde la corriente de una mente ahogándose en agonía líquida. La nave dio otra sacudida, enviando a más tripulantes a la cubierta. Fuera lo que fuese, estaba rompiendo la espalda del Atlalok. Fue entonces cuando la cosa rugió. Si su control había sacudido la nave, su rugido provocó violentos estremecimientos a través de cada ápice de los huesos del Atlalok, reventando los tímpanos de la tripulación a lo largo de las cubiertas inferiores, donde el llanto de la criatura hizo un eco más fuerte. Un temblor más familiar se enterró en la sacudida cuando la anamnesis disparó andañadas en ambos lados del casco. Cubiertas de armas enteras escupieron su ira hacia el vacío dorado. Un dolor fresco aderezó los gritos silenciosos de la criatura y su rugido draconiano sonó otra vez, lo suficientemente fuerte como para romper varios monitores de consola. El óculo mostró una imagen de la ardiente disolución de la carne que envolvía las almenas en un sudario vivo. La piel rosácea se fundió en el fuego de oro, abriendo millones de agujeros como fosas de lodo, mientras el brillante fuego lo devoraba todo. Algo enorme, algún dragón demoníaco o serpiente del vacío, se aferraba al casco en una locura salvaje, afianzándose y aplastándoles mientras moría bajo la luz del Astronomicon. Sin duda, había estado huyendo por la telaraña, golpeando al Atlalok justo cuando salían de nuevo al espacio del ojo. Los dragones del viejo mundo. La luz del Astronomicon, inofensiva para la carne humana y el frío y hierro, estaba incinerando a los no nacidos. Después de un breve combate psíquico, Cayón destruyó a la criatura, rociando la nave con silbantes trocitos de vísceras que se disolvían en el vacío bañado en oro. Tras un último escalofrío, todo quedó en silencio. Habían llegado a los mundos radiantes, más allá de la marea de fuego, donde el Astronomicon ardía más fuerte y más brillante. De pronto, Cayón se volvió hacia donde señalaba Telemachón. Allí, sentando en un plácido esplendor sobre mi trono, estaba el fantasma de un dios asesinado. El rostro del dios estaba cubierto por una máscara de oro brillante, con sus rasgos torcidos en un rictus de lloroso tormento. La expresión era la de la muerte, los ojos abiertos, la boca, incluso los dientes entreabiertos mostrados en oro. El grito de un hombre inmortalizado en el metal sagrado. Afilados rayos de sol destellaban desde los bordes de la cara de metal, formando una cresta de cuchillos de oro. El resto de su manifestación existía en contraste a la oscura ostentación de su casco sagrado. Era delgado, cadavérico, y llevaba una toga lisa de blanco imperial. Su piel no era pálida u oscura, parecía una mezcla acaramelada de ambos, tal vez nacida de la genética, quizás teñida por la luz de un sol natural. Era el señor de la humanidad en su forma esquelética y ritual como el dios sol, el sacerdote solar. Era el Astronomicon, mirando fijamente la eternidad y siendo testigo de la danza de los demonios. Cantaba para siempre en la noche sin fin, añadiendo su melodía al gran juego. Era imperioso, el avatar del Astronomicon. Y había ido para culminarles a dar marcha atrás.
Entre preguntas y preguntas, su máscara de oro se giraba en un movimiento lento, observando a cada uno de los presentes en el puente de la Tlaloc antes de responder. Su petición no se debía a que fuesen una amenaza a la canción o a él, pues era un puente. Eran una amenaza para el cantante. Si persistían, el siguiente verso de la canción será el fuego y la furia, no la sabiduría y la misericordia. Cada uno de ellos tenía un verso y un coro en la canción cantada por las gargantas del coro del emperador. Advertencias de ascenso, del despertar, de asesinato y fuego entre las estrellas. Todo ello podía ser conjurado si daban media vuelta. En una lenta ondulación de la túnica, el espíritu se levantó de mi asiento de mando. Telemachón y Cayón mantenían sus armas preparadas, pero fue la pistola de Leor la que resonó con un estampido rotundo. El proyectil alcanzó a la aparición en el pecho, esparciendo túnicas manchadas y vísceras contra mi trono. Mientras se pudría de pie, el sacerdote solar les hizo una última súplica. Seréis el fin del imperio. ¿Es esto lo que queríais la primera vez que mirasteis hacia el cielo de la noche cuando erais niños en vuestros mundos de origen? Alcanzar el velo eleusiniano significaba atravesar los mundos radiantes. Solo los locos llevarían sus naves directamente hacia ellos y se enfrentarían a la marea de fuego. Aunque la nave de Cayón no podía atravesarla, sí podía ignorarla, utilizando las rutas de la telaraña. Aunque la mayoría de los caminos dentro del Gran Ojo carecían de utilidad y fueron destrozados por el devastador grito de nacimiento de Slanesh, aquellos que sabían dónde mirar encontraron unas pocas avenidas viables. Cayón conocía una de esas rutas de la telaraña, la llamada brecha de Abendus. El precio que pagó el hechicero por ese conocimiento fueron 6 años de servicio en una partida de guerra de la 8ª Legión, dirigida por un guerrero llamado Darletrul. Después de aproximadamente un mes de viaje por las profundidades estigias de la telaraña, Tlaloc llegó a su destino, los mundos radiantes. Ubicados en la frontera del espacio imperial, donde chocaban disformidad y espacio real, la mayoría de los mundos de la región eran inhabitables, perdidos por el conflicto de realidades. Los mundos radiantes por siempre verían la luz del Astronomicon. En mitad de un enorme campo de asteroides ubicado en el borde del velo eleusiniano, Tlaloc llegó al antiguo mundo Eldar de Asciaral, o Canción del Corazón en lenguaje Eldar. En realidad el planeta era la fuente del campo de asteroides, ya que toda una mitad había desaparecido. Y sin embargo Asciaral perduraba, deformado mientras vagaba por la gran nube de restos. Su superficie estaba saturada por tormentas que la cubrían con nubes lechosas y relámpagos que ejecutaban danzas aleatorias. Después de varios días de búsqueda de signos de vida en la superficie, la tripulación de la Tlaloc descubrió una gigantesca nave medio enterrada en la nieve en el fondo de un profundo barranco. Cayón, Ide, Leorvine y Cadalus bajaron a la superficie. Como sospechaban, Abaddon había tomado la espíritu vengativo solo y la había llevado más allá de la marea de fuego, los mundos radiantes, hasta las profundidades insondables del velo eleusiniano para después esconderla bajo la superficie de un mundo roto. Tal plan audaz fue abrumador para los marines que habían venido en busca de Abaddon. Eventualmente los marines se abrieron paso dentro de la nave y comenzaron su búsqueda. Después de muchas horas, un enorme legionario que portaba una servoarmadura erosionada y desteñida de color, saqueada y canibalizada de guerreros de todas las 9 legiones, con una larga caída de andrajoso y enmarañado pelo negro enmarcando sus rasgos, ocultando la mitad de su rostro, se le acercó. Sus ojos poseían un oro inhumano y antinatural que convertía su iris en una sombra metálica. En los puños llevaba un bolter, tan simple y maltratado como su armadura de guerra. En lugar de apuntar, mantuvo el arma baja y suelta en sus manos.
Después de unas breves presentaciones, el guerrero se pasó los dedos blindados a través de la melena de pelo sucio, revelando una cara marcada y pálida que desafiaba cualquier intento de discernir su edad. La guerra estaba escrita a través de sus rasgos en un entramado de antiguos cortes y las señales de cicatrices. La batalla le marcaba incluso aunque la edad no lo hiciera. Ya no llevaba la gran armadura negra de los Justaerin, ni su cabello atado en el moño ceremonial de las bandas de trabajo subterráneas de Ctonia. Era una sombra hueca del guerrero invencible que una vez adornó los sonolitos de la victoria y las transmisiones de propaganda imperial, pero Cayón le reconoció en el momento en que sus ojos se cruzaron. Había visto esa mirada antes, en Terra, cuando el palacio ardía a su alrededor. Habían encontrado a Ezequiel Abaddon. Abaddon es un poderoso guerrero de fuerza y habilidad inmensas. En su mano izquierda porta la espada demoníaca Draxden. Draxden es lo bastante poderosa como para destruir a un Land Raider de los marines espaciales y arrancar las almas de aquellos a los que ataca con un solo toque. En la diestra lleva la garra de Horus, una garra relámpago única equipada con un volter acoplado, tomada del cadáver del mismísimo señor de la guerra Horus. Abaddon también posee la marca del caos ascendiente, que le otorga los beneficios de todas las demás marcas del caos y lo señala eternamente como el mayor campeón del caos absoluto. Uno de los demonios del caos más temidos y terribles de custodian la que maten los reinos y palacios olvidados. La armadura de exterminador de los hijos de Horus que viste Abaddon está cubierta con muchos símbolos, runas y fetiches antiguos que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Entre ellos se encuentra una runa demoníaca que le regaló el demonio oráculo de Asellus Tertius, la cual aumenta enormemente su protección contra las armas normales. También es descrito como un demagogo, capaz de atraer a otros seguidores del caos a su causa contra el imperio. Su extraordinaria conexión a los 4 grandes dioses del caos y las múltiples capas de protección demoníaca que lo envuelven hacen que no pueda morir directamente a causa de ningún objeto puramente físico, ni siquiera por un disparo de un tanque superpesado como un Bannerlade. Como su predecesor Horus, solo el poder de la disformidad, dominado por un psíquico de inmenso poder y pureza de mente y corazón sin tacha, será capaz de matar a Abaddon el saqueador para siempre y dejar su alma más allá de la capacidad de resurrección de los poderes ruinosos. Físicamente, Abaddon era un marine espacial verdaderamente imponente, más alto incluso que la vasta mayoría de sus compañeros astartes. Se recogía el pelo en un alto copete por encima de su afeitada cabeza, y su nariz recta y sus ojos separados recordaban al mismo Horus, algo común entre los hijos de Horus, aunque no era algo tan marcado como para hacer de él un doble del primarca. Abaddon, el elegido del caos. Los elegidos de Abaddon eran dracos alados, demonios, marines espaciales, orcos, lobos salvajes y ángeles descarnados de la noche. Los elegidos de Abaddon, de Bram Korda, el gran purgador, y Hedmor el impostor, el gran conspirador, Urkratos, el gran destructor, y el gran corruptor, Esquivakes Aurgerborn. Los elegidos del caos. Los elegidos de Abaddon son 4 poderosos señores del caos que sirven a las órdenes de Abaddon el saqueador. No hay en toda la galaxia una colección más temida y misericorde de tiranos, siempre ansiosos por pasar a cuchillo mundos enteros en nombre del caos.
Son tan odiados por el Imperio que el último despliegue conocido de una fuerza de ejecución completa del oficio Asesinorum se hizo en contra de estos elegidos, infiltrándose en la insignia de Abaddon. Abaddon se enteró del inminente ataque y preparó una trampa para los asesinos, matándolos a todos y protegiendo a sus elegidos. Los elegidos portan varios títulos, reflejando su papel en la Cruzada Negra u honrando actos de particular crueldad que los hayan hecho famosos. Sus miembros siempre cambian porque Abaddon tiene poca tolerancia con el fracaso en aquellos que le sirven. Los 4 elegidos de Abaddon y sus títulos son: el Gran Destructor, dirige las flotas de invasión de la Cruzada Negra y es el primero en desembarcar en los planetas. Actualmente el título es ostentado por Urkratos. El Gran Conspirador es un poderoso hechicero del caos cuyas visiones de la disformidad dirigen a la Cruzada Negra de un sistema estelar a otro. El Gran Corruptor, su misión es inspirar odio y miedo entre los marines espaciales del caos de la Legión Negra. Su colección de trofeos está llena de cráneos de sirvientes que le fallaron. El portador actual de este título es conocido como Skirakes Lauterborn, el Gran Purgador. En él recae la tarea de asegurarse de que todo hombre, mujer y niño que quede con vida en un mundo conquistado por la Legión Negra sea cargado de cadenas y embarcado en las bodegas de las naves de la Legión y de que ningún edificio quede sin ser dedicado a los dioses del caos. Este puesto lo ocupa actualmente Debran Corda, el tirano de Sarona. Portadores de la desesperación. Los portadores de la desesperación son una fuerza de combate de élite dentro de la Legión Negra que sirven como guardaespaldas personales de Abaddon. Seleccionados de entre los exterminadores del caos más fuertes y crueles, la llegada de estos temibles guerreros al campo de batalla precede a la llegada del propio saqueador. Mostrando al principio una devoción dogmática por la doctrina imperial y la tradicional desconfianza del imperio hacia cualquier cosa inhumana o alienígena, Abaddon siguió sin dudar a Horus al servicio del caos y a la rebelión contra el emperador tras la recuperación de aquel de su herida mortal. Abaddon llegó a creer que la herejía de Horus era el mejor resultado para la Gran Cruzada, pues permitiría que la humanidad fuese gobernada por un verdadero líder como Horus en lugar del débil emperador. A medida que quedaba más y más hechizado por el caos, empezó a creer que la victoria era lo único importante y que la adquisición de poder era el legítimo papel de los Astartes, pues debían gobernar sobre sus hermanos mortales en lugar de servirles como protectores y guardianes obedeciendo al emperador. El mero hecho de que el emperador hubiera intentado reemplazar a los primarcas y a los astartes con legiones de oficiales y burócratas mortales en el gobierno del imperio tras la batalla de Ullanor solo convenció aún más a Abaddon de que el emperador era un debilucho y un idiota que no merecía gobernar a la humanidad. Tras la herejía, la opinión de Abaddon sobre Horus cambió bruscamente, pasando a mirar al derrotado señor de la guerra con desdén, desde su punto de vista de que todo lo que importaba era la adquisición de poder. Abaddon también mostró el desprecio psicótico por la vida humana propio de la mayoría de caóticos, y su disposición a infligir una serie infinita de atrocidades sobre otros seres humanos, mientras eso le permitiese aumentar su poder. Mediante su habilidad marcial, su poderío personal y el obvio favor que le dedicaron los dioses del caos tras la muerte de Horus, Abaddon se ganó el respeto de las demás legiones traidoras y se ha convertido en una figura inspiradora para los marines espaciales del caos que habitan dentro del ojo del terror. Abaddon es la personificación del poder del caos, el hijo pródigo definitivo cuyo regreso llevará un día el apocalipsis al imperio de la humanidad. Etimología.
Abadón, también llamado Abaddon, Apollón, Apolión y Apolión, significa literalmente destrucción, ruina o perdición, y es el nombre hebreo para el demonio identificado como el ángel del pozo o el abismo sin fondo en el Apocalipsis de San Juan de la Biblia cristiana, Apocalipsis 9:11. Fuentes extraído y traducido de Wikianer 40 Cauk. Codex. Caos, 2a edición. Codex. Marines Espaciales del Caos, ediciones 3A, 4A, 6A y 8A. The Atwatch. First Founding, juego de rol. Index Astartes IV. Horus, Señor de la Guerra, por Dan Abnett. Falsos Dioses, por Graham McNeil. La Galaxia en Llamas, por Ben Counter. La Era de la Oscuridad, Pequeño Horus. Execution Hour, por Gordon Renier. Abadón como demonio, se representa con alas dirigiendo un gran ejército destinado a provocar el fin del mundo. Existen ciertos especialistas que se encargan del estudio de la demonología, quienes piensan que Abadón es el promotor de las guerras, hostilidades y catástrofes. Entonces muchos de ellos lo refieren como el demonio que gobierna las legiones de las plagas que ocurrirán después del apocalipsis. San Juan en el Apocalipsis lo denomina el rey de las langostas, otros lo definen como el ángel exterminador. En las Santas Escrituras se describe como un ángel enviado por Dios, si bien se trata de un ángel destructor, las langostas que emergen del abismo y lo acompañan no tienen la misión de aniquilar, su objetivo es ocasionar sufrimientos terribles, porque Dios le dijo a Noé que jamás retornaría a devastar a la especie humana. Ver artículo. Brujería vasca, en el momento que Lucifer pierde la gracia celestial, enseguida agrupa su tropa con más de 2400 soldados, que eran ángeles que rebeldemente se transformaron en demonios. Estas tropas iban agrandándose hasta que llegó a una cantidad tumultuosa de 6.600.000 que los dirigían 11 sucesores del infierno. Estos ejércitos infernales se dedicaron a hacerle la guerra a los ángeles celestiales, quedando solamente ángeles de buenos sentimientos en el cielo. Abadón fue uno de los principales ángeles que acompañó a Lucifer y fue el responsable de inculcar la orgía y la ilegalidad en los líderes, causando el desconcierto, la muerte y la destrucción a nivel universal. Los ángeles condenados se implantaron en la tierra, entonces es cuando nace la real historia de que esos ángeles que se enfrentaron a las órdenes que impartía Dios, y se juntaron a Satanás para formar las legiones de demonios malvados. El ángel Lucifer obstinado se le enfrentó a Dios, impulsó a transformar y gozar de las bajas pasiones, haciendo que lo siguieran millones de entidades negativas para disgustar a los humanos, escarmentarlos con el sufrimiento y desafiar el temor. El ángel Abadón es motivado por la maldad y crueldad, comienza con sus más perversas hazañas, de demoler y destruir a todo lo que conseguía a su paso, muy especialmente con la raza humana. Abadón es llamado el ángel destructor o la estrella del abismo sin fondo, y que se atrevió a atar a Satán, quien se mantiene encadenado por 1000 años, por lo que este demonio continúa siendo el dirigente del ejército de las langostas, la legión con más fuerza y poder de todas las tinieblas, y se cree que podrían ser liberados junto a otros demonios para enfrentarse a los ángeles celestiales el día del juicio final, o mejor conocido por algunos como el Apocalipsis. La legión de las langostas es enormemente temerosa, se dice que un soldado tipo langosta tiene la fuerza de batallar contra dos ángeles en el mismo momento, y que se arrojarán sobre los enemigos al final de los tiempos. Abadón, al ser el demonio de la destrucción y la perdición, su principal causa es destruir y asesinar hasta el último ser humano que quede sobre el globo terráqueo. Devastará a la humanidad, sobre todo aquel que no tenga impreso en la frente el sello de Dios. Esta entidad se encuentra encadenado en las profundidades del abismo por instrucciones de Lucifer. Ver artículo.
Centellandoki. En muchos textos sagrados, el tema relacionado a Abaddon se distingue como un ente infernal, el ángel de la muerte. En las sagradas escrituras en Job lo describe con melancolía confusa, relacionada con el conocimiento, como si estuviera al tanto de una pesadumbre y condena que le son sujetas, al igual que en Job 31:12, que se refiere a Abaddon, que hasta el mismo fuego lo extinguirá y erradicará todo su provecho, aluciendo a Abaddon como el precursor de los actos adúlteros. También cuentan que Moisés lo rogaba como un ángel para que librara las fuertes lluvias que destruyeron a Egipto. Igualmente, se le atañe el hecho de un angustioso decaimiento de su espíritu al grado más alto, que le causó melancolía y abandono. Así como se enuncia en Revelaciones 20:1-3, donde se refiere a Abaddon como un ángel que caía del firmamento, sosteniendo en sus manos la llave del abismo y una gigante cadena con las que amarraba al dragón, que es el mismo diablo. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras se encuentra que en Revelación 1:18, Cristo Jesús declara: vivo para siempre jamás y poseo las llaves de la muerte y del Hades. Y en Lucas 8:31 se evidencia su fuerza con relación al abismo, inclusive con poder para aniquilar al propio Satanás. Y en Hebreos 2:14, donde se expresa que Jesús participó de sangre y carne para que por su muerte oprimiera a la nulidad absoluta el que tiene la acción para ocasionar la muerte, se refiere al diablo. Igualmente en Tesalonicenses 2:8. Y en el momento se declarará ese perverso, a quien el Señor exterminará con el poder del aliento de su boca y demolerá la emisión de su llegada como ángel. Abaddon es una imagen ambigua y polémica con respecto a su particularidad celestial o demoníaca. No se merece expresar que Abaddon sea un ángel o demonio perverso, debido a que tiene la potestad de la anarquía y la destrucción. Ver artículo. Eósforo. Existen religiones que manifiestan que el origen de Abaddon se debe a que nació como un arcángel al servicio de Dios luego de que se creara el universo. En este caso se refiere a la Tierra y su humanidad. En sus primeros comienzos en la Tierra, Abaddon era un hermosísimo arcángel, mucho antes que fuera transformado en demonio. En ese entonces era un arcángel de la justicia divina que fue creado por Dios, quien le otorgó el poder de exterminar las culpas y pecados cometidos por los demonios. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando Abaddon observa que los humanos cometían muchas culpas y pecados constantemente. Abaddon, ante la manifestación de Dios, queda totalmente extrañado, irritado, enfadado y hasta confundido, por lo que decide aislarse a un lugar solitario a cavilar cómo tranquilizar tanta perversidad de los humanos, y es cuando toma la nefasta decisión de destruir sin piedad a los pecadores con la muerte de miles de personas, inclusive inocentes, sin importarle cuál había sido la falta cometida, chamuscando en candela a los pecadores que encontraba. Es cuando el arcángel Miguel se dio cuenta de la matanza y destrucción, lo que lo hizo descender de inmediato a la tierra para atajar a Abaddon por las atrocidades que estaba cometiendo. Halló a cantidades de personas muertas que ardían con el fuego, entre esos habían niños, ancianos, hombres y mujeres. Ver artículo. Epimeteo, Arcángel Miguel y Abaddon se enfrentaron en una fuerte batalla y el arcángel, con lágrimas que brotaban de sus ojos, lo dominó por autorización y orden de Dios, y finalmente Abaddon fue desterrado y atado a las profundidades del infierno. Abaddon, quien se identifica como el dios inclemente, entristecido por ser un ángel rendido que ahora personifica la muerte y la destrucción, vive en el infierno como el gran gobernador de los demonios. Origen del nombre Abaddon. Abaddon. La palabra Abaddon proviene del arameo Abaddon, que textualmente traduce padre. También su nombre en escritura hebrea proviene de la raíz abedé, que quiere decir ruina, destrucción o perdición, por lo que el apodo de Abaddon traduce el exterminador o ángel exterminador. El nombre de Abaddon es uno de los personajes más debatidos del texto del Apocalipsis. En el Nuevo Testamento se manifiesta con el nombre del ángel del abismo.
Mientras que algunos lo imaginan como un embajador de Dios, otros deliberan que es el propio anticristo. El nombre de Abaddon está conectado con Sheol, Gehenna, Sheol, Hades y Gehenna, que son todos transcritos como infierno. Solamente en el libro de Apocalipsis se expresa a Abaddon como un individuo angelical, lo que significa un verdadero misterio. También, en muchos textos sagrados, el nombre de Abaddon es usado para reseñar un gran precipicio de donde salen los demonios, e igualmente se relaciona con las palabras Seol, que significa una morada común que reunirá la región de los muertos en pecado, o una tierra tenebrosa habitada por quienes murieron sin creer en Jesucristo, así como Hades, que se refiere a la tumba o pozos de suciedad y donde moran los muertos. Otros personajes con el nombre Abaddon. La palabra Abaddon con certeza no es usada como nombre para bautizar a alguna persona, sin embargo, existe el personaje denominado Mateo Abaddon, interpretado por Lance Reddick, quien era un misterioso agente de seguridad de Charles Whitmore, un personaje de ciencia ficción de una serie de televisión llamada Lost. La actuación de este personaje se fundamentaba en trasladar individuos a donde deberían de estar, y que la historia consiste en que las personas encontrarán su objetivo de vida. La teología judía trascendió progresivamente al cristianismo porque se refiere a un mismo ídolo resplandeciente. Según la teología cristiana, el demonio Abaddon es también uno de los tantos príncipes que existen en el abismo con las cóleras dominantes. Este jefe del séptimo círculo que desata batallas, destrucciones y devasta todas las existencias, tiene un protagonismo importante en el Armagedón. Abaddon, que gobernará una multitud de langostas asesinas y devoradoras, que en las sagradas escrituras en revelaciones se anuncia como un ejército de horribles engendros. La palabra Abaddon se muestra 6 veces en las escrituras masoréticas, las cuales se refieren a los términos usados en la Biblia hebrea. A continuación damos a conocer el significado que contiene estos registros. En las narraciones de las sagradas escrituras de orden cristiano aparece Abaddon como un ente particular y no como un sitio. En su contenido lo mantienen como el rey o ángel del abismo. En los textos bíblicos aparece como el demonio líder de la séptima jerarquía, siendo uno de los más temerosos por su gran potencial de causar calamidades. En el texto del Antiguo Testamento se nombra en Job y en los Proverbios, mientras que en el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis, con especial énfasis en 9:6, quien lo conceptúa como el ángel del abismo o rey del ejército de las langostas, y que cuando llegue el día que Abaddon regrese a la tierra muchos de los hombres desearán estar muertos, pero no será posible porque las langostas no pueden asesinarlos, solo les causará sufrimiento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 9:1, narra sobre Abaddon como el quinto de los ángeles que tienen trompetas, y quien soplará su clarín que estimulará a que descienda un signo a la tierra, quien también posee la llave de las profundidades y las apertura, se distinguirá un humo que proviene del abismo como un gigantesco fogón, y será cuando el sol y el firmamento se volverán tenebrosos en tinieblas. En el momento que comience a subir el humo, vendrá junto con una turba de langostas que llegarán sobre la tierra. No tienen autorización para arruinar o destruir las plantas, solamente a exterminar la humanidad por un periodo de 5 meses. Se presume que la langosta desde su nacimiento como larva, su periodo de vida es por este tiempo. El terror se va apoderando y engrandeciendo constantemente hasta lograr una violencia espeluznante. Los pánicos que comenzará sobre la Tierra no serán normales dentro de la naturaleza, serán energías demoníacas y sobrenaturales. Las langostas que saldrán del abismo se asemejan a escorpiones y su estructura está compuesta por escamas que hacen el efecto de corazas de hierro y harán ruidos ensordecedores con sus alas cuando se lanzan a la batalla. Estas langostas pueden llegar a tener una longitud de 15 centímetros de largo y con sus pinzas atraparán a su presa y poseen un líquido que destila veneno cuando pican.
Por todo esto es adecuado el nombre que se le determina como el rey de las langostas, finalmente refiriéndose a destrucción, ruina y desolación y el fin de todo aquello que desobedezca a Dios. Continuando con Abadón en los textos bíblicos y en el capítulo de Apocalipsis, vamos a enunciar el segmento del libro de Revelaciones 9:1-11, donde hace énfasis del rompimiento del séptimo sello, y San Juan asemeja a Abadón con las plagas y lo pregona como el soberano de las langostas y de las pestes funestas que posará sobre todos. Sin embargo, su contenido en el texto anterior puede revelarse que la religión cristiana tiene la creencia que los demonios son ángeles derribados del cielo por desobedecer las leyes o mandatos contra Dios, que por lo general era por causa de ser vanidosos, egocentristas y sentirse poderosos. Abadón en sus características físicas. Abadón, en sus características físicas, goza de la gracia de poseer una cara de humano, con la cola de un escorpión y su cuerpo con forma de caballo. Tiene un temperamento malhumorado y nostálgico, por el cual aún se desconoce la causa, lo que hace que se sulfure por una simple observación y no sabe tolerar burlas y sarcasmos. En muchas ocasiones se comporta de manera sombría, como si encubriera y ocultara algo de sí mismo o de algún otro ente. Ver artículo. Encelado, Abadón es gran dirigente en las actividades del trabajo que le encargan, su personalidad no consciente ocasiona que sea un trabajador básico, a quien se le tiene que recordar y ordenar sus tareas. Ha llegado para ocupar altas posiciones significativas y dirigir magnos equipos, lo que desempeña con gran eficiencia y éxito. Es un ser del sexo masculino al que se le permite relacionarse con facilidad con las mujeres, muchas veces su carácter es apático y regularmente se impone con sensatez, lo que le permite lograr lo que se le antoja. Cuenta con un toque de picardía con el que seduce a las mujeres haciéndole perder la razón, que se le relaciona con su gentileza y desenvoltura. Es un especialista en comentar y expresar lo adecuado en los momentos precisos. En el aspecto íntimo, Abadón con su pareja es frígido y nada pasional, solo le gusta el placer de la carne, no le agradan las relaciones que duren mucho tiempo, jamás se debe aguardar amor y fidelidad que venga de él. Abadón tiene la facilidad de interrelacionarse con personas, haciendo buenas amistades, para enganchar a las personas les habla exactamente de los temas de interés que les agradan, le gusta obtener beneficio de las amistades, la gran mayoría lo buscan para que los ayude a solucionar los inconvenientes, y solamente le presta el auxilio a las personas que él sabe se va a beneficiar futuramente, a pesar de todo es una persona indispensable en la lista de los amigos de muchos. Con todos estos atributos que acompañaron el carácter de Abadón, culminó su existencia personificando el enfoque más penoso e indescifrable de los abismos. Ver artículo. Orcus, por lo general todos alguna vez hemos oído sobre esta perversa numerología que se le atañe al número que simboliza a la bestia y el popular número asignado al anticristo. El número 666 se conoce como el sello del demonio, específicamente en las Sagradas Escrituras en el capítulo de Apocalipsis 13:18 del Nuevo Testamento, que se expresa así. A este afamado número 666 se le establecen distintos conceptos, por ejemplo para la Iglesia el número 6 repetida 3 veces significa señales de males imperiosos. Sin embargo, para el arte de la numerología este número repetido 3 veces es una indicación que los ángeles están mostrando que nuestros pensamientos y actitudes no son las más correctas, porque el humano se está centrando solo en lo material y que no es lo más idóneo porque se deben inclinar al aspecto espiritual, a socorrer al prójimo y reunirse con la familia y con los amigos. También el número 6 personifica la ordenanza, la equidad y la sinceridad ante cualquier cosa. En otro aspecto, cuando se refiere a describir la personalidad de este número que puedan identificar a una persona la señala con carácter tierno, cariñoso y atento.
Así como se cree que el número 6 3 veces nos indica que estamos actuando incorrectamente y no llevará a ningún individuo a la felicidad. El número 6 igualmente se supone como todo lo eficiente y suficiente, los ocultistas lo tienen como un número mágico que lo usan para efectos de idolatría. Curiosidades entre otros. No es fácil descifrar las escrituras plasmadas en los textos bíblicos, muy a pesar que para los cristianos Abadón significa el advenimiento del anticristo, representa un hecho curioso que para los testigos de Jehová Abadón es Jesús, debido a que el nombre de Abadón proviene del vocablo Abad que significa padre. De acuerdo a lo interpretado en el libro de Apocalipsis, es un intermediario de Dios, que desciende del cielo y que ha sido mandado para batallar, haciéndole frente a Satanás y arrojándolo al abismo. Entre las curiosidades acerca de Abadón, se puede nombrar una estatua gigante de bronce que se encuentra expuesta en la entrada principal del sótano del priorato de Durmán, que se refiere a un espacio donde se guardan las recopilaciones específicas de escrituras ocultas. Esta edificación fue construida como un monasterio secreto en las montañas con picos escabrosos en el paso del Hornar. Abadón es mostrado como un hombre barbudo, un humanoide que posee horribles tentáculos, una máscara con 6 ojos y usa una toga, su mano izquierda extendida con la palma mostrada hacia arriba, y en su mano derecha lleva un pergamino. Extraordinariamente, existe en los jardines del Buen Retiro de la Villa de Madrid, en España, una plaza con el símbolo de Abadón el ángel caído. Está construido a una altura de 666 metros sobre el nivel de mar. Este monumento alimenta el mito en la cultura popular moderna que esta imagen es un signo de suerte por homenajear a lo malévolo y lo pernicioso que a muchos simpatizantes les ha despertado en su imaginación sobre el arte del ocultismo. Parecer este símbolo es de agrado para las personas del gentilicio europeo. También se encuentra un momento en honor a Abadón, que popularmente lo llaman el Monumento a Franco, que se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias en España, que curiosamente fue inaugurado el 17 de marzo de 1966. También existe una escultura de Abadón que la llaman el Ángel Exterminador, al estilo moderno del año 1895, construido encima de las ruinas de un antiguo camposanto, donde también funcionaba una antiquísima iglesia del siglo XV, ubicada en Comillas, municipio de Cantabria en España. La figura que representa el mundo moderno a Abadón es como ente malévolo, sorpresivamente que son distintos entre sí, porque en los labrados antiguos se figura como un demonio clásico, con cuernos, alas reticuladas, con la figura de un esqueleto parecido a un monstruo que está cubierto con pedazos de carne descompuesta y que en su mano lleva un arma mortífera que es una lanza o filosa espada. Visité 26.586 times, 16 visits today. Si te ha gustado el artículo, quieres saber todo sobre Abadón, apréndelo. Aquí te recomendamos los siguientes artículos relacionados. https://hablemosdemitologías.com/mitología-hebrea/Abadón